Apreciados oyentes, nuestro saludo de costumbre en el nombre de Jesucristo. Tenemos la lectura hoy de la hermosa palabra del Señor en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, verso 45, el cual dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra de la palabra del Señor. Vamos a ponerle un título a este sencillo mensaje y vamos a llamarlo La Nueva Creación. Cuando Dios creó al primer hombre, debemos recordar que lo creó fue del polvo de la tierra. Cuando hablamos del polvo de la tierra, quiere decir que no había en él espíritu de vida. Entonces fue diseñado en ese momento para vivir de acuerdo con las emociones y sentimientos terrenos. En otras palabras, ese primer hombre que es hecho de la carne, que no ha nacido de nuevo, solo piensa en lo terrenal, en lo carnal. No tiene la capacidad de razonar ni de ver lo espiritual. Es un ser humano limitado. Puede ser muy religioso, puede ser profesional, puede ser científico, pero tocante a Dios está sordo, está ciego y está muerto. Se lo voy a confirmar con la Biblia en la mano. Escuche como dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia es muy clara, enfática, y nos enseña que ese primer hombre nacido del polvo de la tierra no tiene ninguna conexión con Dios, no está conectado con Dios. El hombre natural es el hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha sido ungido con el poder del Espíritu Santo. Por eso él no entiende las cosas de Dios, porque las cosas de Dios deben discernirse es por medio del Espíritu de Dios que reposa en la nueva criatura. Entonces, esa primera criatura, ese primer hombre, está expuesto al fracaso, al error, a la muerte, a la condenación. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese primer ser humano que nace del polvo de la tierra es una figura del hombre carnal, del hombre que no quiere saber nada de Dios, del hombre que resiste a Dios y a su palabra, del hombre que se acomoda a las situaciones terrenas, pero no quiere mirar hacia el cielo para adquirir la espiritualidad. Entonces, ese primer hombre nace destituido de la gloria de Dios y la Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, yo quiero recordarles a nuestros amables oyentes que ese primer ser humano que no tiene ninguna conexión con Dios, que resiste a Dios, que rechaza a Dios, no tiene herencia en el reino eterno, nace destituido de la gloria de Dios. Y aparentemente dirá usted que yo soy un atrevido, que mandé al infierno a la gente. No, esto es lo que dice la Biblia. Le voy a citar algo más. A la gente le han enseñado que se va al cielo en cuerpo y alma. Escúchame bien lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. Esto quiere decir que para ir al cielo se necesita una vida diferente, un cuerpo diferente. Entonces viene el cambio, porque ese primer hombre está conectado con el segundo Adán, no la segunda persona, eso no lo enseña la Biblia.
el segundo Adán, que es el Señor, es Jesucristo. Entonces, el primer hombre es alma viviente, es decir, expuesto al error, a la confusión, al engaño, finalmente a la muerte y a la condenación. Pero el segundo Adán es alma viviente, es espíritu vivificante. Entonces aquí viene la transformación, viene el cambio. Cuando esa persona se convierte a Jesucristo, se convierte al Evangelio, deja de ser un ser carnal y se convierte en un ser espiritual. Entonces se cumple lo que dice el escritor sagrado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando el hombre se aparta de su pecado, se aparta de su miserable condición espiritual y se vuelve a Cristo a través del arrepentimiento, de la conversión, para recibir la promesa del Espíritu Santo previo al arrepentimiento y la conversión, esa persona deja de ser carnal. ¿Por qué? Porque Cristo viene a morar en su vida. Entonces ya no es carnal, es espiritual. Ahora, San Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Cuando el hombre deja su estado primario y se convierte a Jesucristo, se convierte al Evangelio, entonces esa persona recibe un espíritu diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. No es un, no es un hombre maquillado con ciertos toques religiosos, no. Es una transformación profunda en la mente del hombre que lo lleva a pensar, a revisar, a mirar, a tener conciencia de lo que es espiritual. Mientras el hombre rechace a Cristo, su mente seguirá siendo enana, no alcanzará a vislumbrar los propósitos de Dios, los deseos de Dios de llevarlo a la gloria. Porque es que la nueva criatura tiene un reino aparte, un reino diferente. Lo que es nacido de la carne solamente es carne. Entonces, lo que es carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Cuando Pablo dijo estoy juntamente con Cristo, quiere decir que el creyente cuando se convierte al Evangelio, de una vez muere al pecado. No se muere físicamente, muere al pecado y resucita a una vida que ya no está en la carne, sino bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando sucede eso, el pecador arrepentido, convertido, recibe la promesa del Espíritu Santo para enamorarse de las cosas de arriba. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3. Quiero citarle ese versículo. Colosenses, el capítulo 3, escuche cómo dice, si 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Por qué dice resucitado? Porque el pecador está muerto. La carta a los Efesios nos dice que el pecador cuando llega a Cristo está muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero cuando pasa a creer, a recibir a Cristo en su corazón, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, esa persona cuando se convierte a Jesucristo, los ojos espirituales se abren para ver un reino diferente a este.
Por eso la gente nos critica, porque no nos ven en las cantinas, no nos ven con la mujer ajena, no nos ven practicando cosas deshonestas, impuras ni perversas. ¿Por qué? Porque hemos recibido un espíritu nuevo, que es el Espíritu de Dios en Cristo, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual nos abre los ojos para ver un reino completamente diferente al que se ve desde la perspectiva de la carne. Por eso, en la persona cuando se convierte al Evangelio ya no está interesada en las cosas de acá abajo, porque ahora ha recibido el Espíritu de Dios que lo lleva a enamorarse de las cosas espirituales, de lo que corresponde a Dios. Amable oyente, la invitación es hoy a salir de la carne para vivir y andar en la ley del Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y yo soy, dijo el Señor, el que hago nuevas todas las cosas. La invitación, pues hoy es a volvernos a Dios de todo corazón. No hay forma de cambiar nuestra naturaleza pecaminosa si Cristo no entra a tu vida como entró en la de nosotros. Un abrazo y Dios les bendiga.